No podemos permitir que uno que se diga de Dios está diciendo groserías y tonterías, literalmente estupideces, de mi Dios, profanando su perfección, su justicia, su hermosura. ¿Cómo te atreves? Sabiendo que dices que eres de Dios, ¿cómo te atreves? El celo arde. Hoy vamos a hablar del celo a Dios. Necesitamos primeramente saber qué es celo y diferenciarlo de los celos, porque no es lo mismo el celo que los celos. Y no solo cuestión de plural o singular, no, son diferentes. Cuando ustedes se encuentran en el griego, en el original griego, cuando habla de celo y o celos, se van a encontrar que tiene la palabra ahí en el griego es celos, con Z, celos. Y celos es literalmente calor. Pero la definición en el diccionario Strong, recuerden que muchas cosas en el griego y en el hebreo se usan de manera figurativa, porque era un lenguaje con muy pocas palabras, a diferencia de los lenguajes modernos. Entonces, una servía para definir varias cosas según los contextos. Entonces, celo literalmente es calor, pero dice ahí en el diccionario Strong, pero figurativamente es celo. Dice, en sentido favorable es ardor, celo. En sentido desfavorable, celos como de un esposo. ¿Vamos bien? O sea que celo, con Z en el griego, es tanto celo, en sentido favorable, ¿sí? Ardor y pasión, como también es celos cuando se dice en sentido desfavorable, que ya son como de esposo. ¿Vamos bien? Dice como de esposo como un ejemplo, no es que a fuerza sean como de esposo, ¿sí? Hay celos también de novios, hay celos de amigos, pero ya no es celos, son celos con S al final. ¿Vamos bien? Bueno, así como veíamos que también que se utiliza una misma palabra para decir, por ejemplo, prueba y tentación. Bienaventurado el varón que resiste la... Explicamos que también, si se dice en sentido favorable, y esto no lo digo yo, lo dice el diccionario de griego antiguo, si se dice en sentido favorable, como proveniendo de Dios, esa palabra es prueba. Y se utiliza cada vez que Dios prueba. Pero cuando se utiliza del lado desfavorable, por los hombres o por el enemigo, es tentación. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, algo así parecido acá, con celos. Entonces, si son diferentes, vamos a explicar un poquito primero qué son los celos, no el celo. El tema es el celo a Dios, pero primero vamos a hablar de los celos. ¿Por qué primero de los celos? Bueno, porque cuando en un momento expliquemos qué es el celo a Dios, puede haber alguien que durante media prédica esté diciendo, amén, amén, aleluya, claro que sí, eso decía yo. Y está confundiendo en su corazón celos. Entonces, vamos a diferenciar. Primero expliquemos para que nadie se tropiece los celos. Los celos, como ya vimos, son la palabra en griego celos, pero en sentido desfavorable. Como de esposos, como de novios, como de envidia, ¿sí? Como que no quiere uno compartir, ya sea al esposo o a la esposa, o al novio o novia, o al amigo o amiga. Se sienten celos porque sientes como que alguien te lo está quitando, como que ya tiene más atención esa persona para con otro en lugar de para contigo. Entonces se siente celitos de propiedad, ¿sí? De envidia y de ardor como de esposos. O sea, sientes ese tipo de celos. Es importante que guardemos ahí en el corazón y en el entendimiento esta palabrita que dije como de envidia. ¿Sí? Porque siempre va un sentido de propiedad con los celos. Porque tú no celas como celos de esposo o de esposa a la esposa del vecino, ¿verdad? O al esposo del vecino, pues muy su rollo. Si ves que anda con otro, dices, pues muy su rollo. Pues no es mía, no es mío. Pues ¿por qué de sentir eso de que me lo están quitando? Es que lleva un sentido de propiedad y de envidia, por así decirlo, de no querer compartir esa propiedad.
Vamos a llamarlo así entre comillas, ¿eh? No vaya a haber alguien que ya saben, después todo le encuentran. Y es que ¿quién te dice que es de tu propiedad? Oh, bueno, es un análisis, una analogía. Entonces, lleva esta connotación de celos y de envidiecita. Bien, por eso es que también cuando se trata de la palabra celos en español, en el Nuevo Testamento, que nos dice que no haya celos entre vosotros y que los que son carnales tienen celos, ¿recuerdan todos esos pasajes? Cuando se nos habla de ello en la Biblia, normalmente se refiere a hermanos que sienten celos, así sea como de esposo, como de novios, como de amigos, o como de consiervos, como de ministros, como de hermanos en la iglesia. Por eso es que a veces, cuando el pastor determina, guiado por el Espíritu, estoy hablando nada más cosas del Espíritu. Obvio que no voy a hablar cosas de falsos pastores y falsos espíritus. ¿Vamos bien? Estoy hablando entre hermanos de iglesia, de Cristo. Entonces digo, cuando un pastor guiado por el Espíritu pone en un ministerio a tal hermano o hermana, guiado por el Espíritu, eso está bien. El pastor sabe por qué lo hizo, por el testimonio, por la santidad, el discernimiento, etcétera, que tenga aquel varón y la capacidad de ejercer ese ministerio. ¿Vamos bien? Me regreso acá donde dije, no voy a hablar cosas de falsos pastores y falsas doctrinas, porque cualquiera aquí, ustedes o en Zoom, diría, pero pastor, es que también luego los pastores ponen nomás a sus amigos, a los que les caen bien. Sí, pero no estamos hablando de falsos pastores, ni de falsas iglesias, ni de falsos hermanos. Eso sí se da. Pues salte de ahí, porque esa iglesia no es de Dios. Hablemos de las que son de Dios. Aún en las que son de Dios, ya el pastor puso, como Dios lo determina, que es el pastor de la iglesia, el que, por ejemplo, pone ancianos de la iglesia. ¿Vamos bien? Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente, y pusieses ancianos en cada ciudad. El que fuese así, le da los requisitos. A ti te estoy poniendo a que pongas ancianos, corrijas lo deficiente. También dice ahí que al pastor o ministro de la iglesia u obispo es al que le dice pon diáconos. El que sea así y que sea puesto a prueba primero, y si ejerce bien el diaconado gana para sí un grado honroso delante de Dios. Bueno, ok. El ministro los pone. Si el ministro es de Dios, va a estar actuando en temor de Dios, que es la prédica que viene, y guiado por el Espíritu. Pues resulta que ya puso a un determinado hermano en un ministerio y otro hermano siente celos. Voy a decir la S final bastante para que se note la diferencia. Siente celos, no siente celo por Dios, por la iglesia y la doctrina. No es eso. Siente celos. Y nos lo han expresado, ¿eh? A veces lo dicen por detrás, pero a veces te lo dicen de frente. Es que, ¿por qué, hermano? También yo tengo tanto tiempo aquí, nunca me has puesto de esto. Ok, pero es que no es por antigüedad. ¿Vamos bien? No es por antigüedad. Tampoco es por votación. Ni por linda cara, ni... No. Sí, es por testimonio. Y por el Espíritu. Entonces, nos lo han expresado o lo hablan atrás. Dicen, es que, pero es que, ¿por qué no me pone? Además el hermano, por ejemplo, ¿y a poco este hermano es anciano? Si le faltan canas, casi, ¿no? O, ¿a poco tiene discernimiento? El otro día yo vi que se equivocó en esto. Uy, como si tú fueras perfecto. Como si tú nunca te equivocaras. Si anhelas ser anciano en la iglesia, entonces, bajo ese argumento, tendrías que ser perfecto, como Jesucristo, que nunca se equivoque. Y ese hermano que es diácono, a ver, pero si también el otro día a poco no, ¿verdad que sí hizo esto? ¿Verdad que sí? O sea, ese es el discernimiento que tienen para juzgar si es diácono o no el hermano. No es que se metieron en ayuno, no es que están orando en el Espíritu, no es que son espirituales, solo están juzgando que el hermano diácono que ahorita fue nombrado se equivocó en varias ocasiones. ¿Y cómo va a ser? Y algunos se expresan abiertamente. Si yo, por ejemplo, hermano, así le dicen al pastor, ¿no? Yo, por ejemplo, fíjate, yo aquí he estado pendiente, yo estoy atento, etc. O sea, quieren que sea porque lo dicen. Y no es ni porque estás pendiente, no es ni por antigüedad, ni porque nada, ¿sí? Debe de ser por el Espíritu. El mismo Señor Jesús dice que los requisitos de los diáconos son fulano, mengano y perengano requisito, ¿sí?
Dice que sean, por ejemplo, sobrios, prudentes, sin doblez, etcétera, etcétera, pero no dice que nunca se equivoquen. Entonces, Dios mismo pone los requisitos, pero cuando hay algún hermano o hermana en contienda, siente que su propio argumento y regla es lo que marca en la iglesia quién es y a quién se pone en dónde. Esa persona está en disensión, para empezar, disensión, que no está de acuerdo con nada. También está en contienda o contención, porque no solo no está de acuerdo, lo expresa y contiende por ello. Está en necedad, está en rebeldía, está en falta de espiritualidad, está en celos. Hay versículos donde nos habla la Escritura de celos amargos. Por ejemplo, Hechos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Quiénes eran? Fíjense. El sumo sacerdote, los saduceos. Vayan viendo de quién habla y en qué contexto. Otro versículo. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Otro verso. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. En 1 Corintios 3:3 dice Pablo: porque aún son carnales, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales acaso y andan como cualquiera de los hombres? Gálatas 5:20, las obras de la carne, entre otras, porque empieza desde el 19, pero el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etc. Santiago 3:14, pero si tienen celos amargos y contención. Fíjense cómo va en cada verso que hemos visto, de los últimos 3-4, está juntito a celos, contención, disensión y contiendas. Porque eso es lo que provocan los celos. No puede salir otra cosa con alguien que no está de acuerdo y siente celos, tiene que surgir una contienda, una disensión. Bueno, celos, iras, contiendas, disensiones. Luego, si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, ni se jacten, ni tampoco mientan contra la verdad. Luego, Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, juntos, miren, otra vez, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es lo que nos habla la Escritura sobre los celos, obra de la carne, y que se da porque el hermano siente envidiecita, con sentido de propiedad. No sé si ya me están captando lo que les digo. ¿Por qué? ¿Y por qué él y no yo? Ese ministerio es mío, ¿sí? ¿Y por qué él? Envidia. ¿Y por qué envidia? Porque siento ese sentimiento de propiedad de que a mí me corresponde eso. Y no están de acuerdo, sienten celos, contiendas, disensiones. Entonces vamos viendo que no es lo mismo de lo que vamos a hablar ahorita, que es el celo a Dios, que los celos. Miren, este temita yo lo acabo de platicar en la semana con una ovejita. Y ahí de repente la ovejita me dijo: sí, pastor, así es. Como por ejemplo, ese celo a Dios. En ese celo a Dios yo no tengo empacho o algo así, palabras más, palabras menos, en decirle a algún hermano cuando está equivocado, cuando está en un pecado, y que salga de ahí. Interesante punto, porque le dije, bueno, hermana, no, ahí es un poquito diferente. Ahí no es celo a Dios. Aunque el que lo esté haciendo sí tenga celo a Dios, en ese momento lo que priva ahí no es tanto el celo a Dios, es el amor al hermano, el amor al prójimo, a la oveja que se está extraviando, y la obediencia a Dios, que es muy diferente. Ahorita vamos a ver ya en el propiamente tema celo, que es muy diferente obediencia que celo. Alguien puede obedecer sin celo a Dios, ¿sí? Y entonces cuando alguien exhorta y no calla y le dice al hermano: ven, quiero hablar contigo, mira, no te pierdas, corrige tu camino, no es celo a Dios, es amor al prójimo y obediencia a Dios, a los mandatos que Él puso, porque eso está ordenado por Dios. No puedes dejar al que está en pecado sin decirle su falta, porque se va a condenar y a ti te pido su sangre, dice el Señor. Tienes que sacarlo del error, te guste o no te guste. Y Dios no dice cuando consideres o cuando no, porque ahí viene el clásico tema de que les dice uno: ¿y por qué no lo hiciste? Lo que pasa es que, pastor, fíjese, yo pensé y yo dije. Entonces, yo dije.
No, pero Dios no te preguntó cuando tú digas y pienses que es correcto. Lo haces. Lo tienes que hacer. Es un mandato de Dios. Entonces es obediencia a Dios y amor al prójimo, de que no se pierda. Querer edificarle. Sobre todo si esto es con mansedumbre. Porque hay quien lo hace nomás por chisme, ¿no? Por atacar. A ver, ven, te quiero decir. No, tampoco es así. Bueno. Entonces, tenemos que diferenciar también entre celo, de celos, también esta partecita. Cuando le dices algo a alguien, cuando predicas la palabra incluso correcta y verdaderamente sin adulterar, aunque tengas celo a Dios, en ese momento no está haciendo tanto celo a Dios lo que priva ahí, porque es tu obligación hablar la palabra verdadera. Punto. Y no es corregir al hermano, celo a Dios, es amor a Él. Bien. ¿Cuándo empieza entonces a ser celo a Dios? Ya entendimos las diferencias. Ahora, ¿cuándo empieza a ser celo a Dios, que es propiamente el tema? Bueno, cuando esta palabra en griego celo es con buen espíritu y en buena intención, en sentido favorable, dice ahí, es celo a Dios. ¿Por qué? Porque ese ardor, por eso proviene de ahí, de ardor. Esa palabra celo proviene de otra en griego que significa calor. ¿Por qué proviene de ahí? Porque eso es realmente lo que se siente cuando tienes celo a Dios. Incluso, vamos a definir un poquito en términos carnales para que se entienda. Las personas también pueden tener, aparte de celo a Dios, pueden tener, por ejemplo, celo a sus hijos, por ejemplo. Y no tiene que ver con el amor a veces tampoco, ¿eh? Pero bueno. Ustedes han visto, por ejemplo, mamás que les hicieron algo a los niños en la escuela o en el parque o sus amiguitos, y sin saber y sin ver ya están yendo a defenderlo, y así de, no, pero es que es mi hijo y con mi hijo no te metas y no, ¿no? ¿Sí? Bueno, celan a sus hijos, ¿sí? Es sentido de propiedad, ¿sí? Ahí también de propiedad, pero a diferencia de los celos, aquí no estás defendiendo por envidia, sino por ardor, como dice ahí la palabra en el griego, ¿sí? Como que no te metas con esto, ¿sí? Que es mío, de propiedad, pero no es por envidia. Es que ¿cómo le estás haciendo eso? Siento un ardor, no lo hagas, porque no está bien, no. Bueno, entonces pueden celar a sus familiares, por ejemplo. Ahora, hablando del celo a Dios, es ardor, celo, porque eso es lo que se siente en el corazón. Un ardor por Dios, por sus cosas, por su palabra, por su verdad, por su justicia, por su santidad, por su persona, por todo lo que es Él. Sientes un ardor cuando alguien atenta contra esto que acabo de decir, contra su palabra, contra su justicia, contra Él mismo, ¿sí? Sientes celo. Por eso es que Jesús, cuando estaba viendo eso en la casa de oración, en el templo de Jehová, sintió ese ardor, ¿sí? Ese celo por las cosas del Padre, por la casa de oración del Padre. No era cuestión de envidia, no era cuestión de que él quería, ¿y por qué están los mercaderes ahí si yo soy el que vende acá? Esos son celos. Él no quería ir a vender ahí. Él estaba celando al Padre y por eso tomó la cuerda y lo sacó ahí. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi Padre, que es para orar, para ofrendar, para ir a tener comunión con Dios, en una cueva de ladrones? Ese es otro tema, el pasaje propiamente dicho, ya lo hemos hablado. Robaban los cambistas, los que vendían, etc. Y eran unos ladrones. Y todavía lo hacían allá adentro. Entonces el Señor tuvo ese celo. Se acordaron los apóstoles que estaba escrito, el celo por tu casa me consume, cuando vieron eso. A eso se refería la profecía. El celo por tu casa. Sí, mira, qué celoso. Bien. Así mismo como este ejemplo del Señor Jesús, hay varios en la Escritura, ya no del Señor, sino, por ejemplo, de sus apóstoles, que también tenían celo a las cosas de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, porque los celo con celo de Dios. Así dice, pues porque los he presentado a un solo esposo. ¿Sí? Los celo con celo de Dios.
No quiero que se me pierdan. Los celo, ahí fíjense, no había ninguna envidia en su caso, ¿verdad? Quería que estuvieran perfectos ellos. De hecho, él mismo dice, siento en mi corazón, y el Espíritu me da testimonio que no miento, que siento gran celo por mis hermanos, los de mi propia sangre, que desearía yo mismo ser separado de Cristo y considerado anatema para que ellos fueran salvos. Entonces ahí no hay ninguna cuestión de envidias, ni mala sensación en el corazón, ni nada. Es al contrario, está diciendo que si yo me voy a condenar y se salva todo el mundo, órale pues. Así es como decía, lo celo con celo de Dios. Y hablaba de otros que supuestamente querían decir que tienen celo de algunos, pero no lo hacían por el amor a esas almas, sino por celos. Mas ellos decían que era celo. Por ejemplo, en Gálatas 4:17 dice, ellos dicen que tienen celo por ustedes, pero no es para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Esos son celos enfermizos de envidias, de contiendas y de disensiones. Y luego sigue el verso siguiente, el 18, dice, porque bueno sería que mostraran celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes y les quiero ministrar y ya se ponen celosos. Bueno, esto último se lo agregué yo, pero es para que ustedes lo entiendan. El versículo se queda hasta, y no solamente cuando yo estoy presente con vosotros, pero está hablando de que yo estoy presente, les enseño la sana doctrina y estos se oponen y sienten disque celos por ustedes. ¿Por qué no vienen a verlos cuando no estoy yo? Es lo que está diciendo. Si tanto celo, porque se olvidan de ustedes, nomás cuando estoy yo vienen a pelear. Eso dice Pablo. Bueno, estos versículos son de contexto, pero ustedes conocen la Escritura, entonces saben que muchas veces la Biblia habla de esto. Si ya entendimos a qué se refiere el celo a Dios y su diferencia con los celos amargos, contiendas y envidias, disensiones y todo eso, vamos a entonces ya nada más a tocar la exhortación al respecto de los celos a Dios. Habiendo entendido también, ya dije que no es lo mismo cuando alguien dice por celo yo predico. No, esa es tu obligación. Por celo saco de la duda al hermano que ha pecado y le exhorto. No, esa es tu obligación y es amor a él. Muchos que no le aman lo dejan que se pierda, nunca le dicen nada, nunca se enteró, ya hay que se pierda. Es tu obligación sacarlo del error. Si ya entendimos esto, entonces nadie se podrá equivocar en tropiezo de pensar en su corazón, ajá, sí, yo decía eso. No. Celo a Dios es otra cosa. Celo a Dios tiene que ver con que te enardezcas, por eso dice ahí ardor, la palabra griega, celo, ardor, por tu amado, por tu marido, por tu esposo. Ahí sí serían celos como de marido, pero de un marido eterno, celestial y precioso, no celos terrenales. Y no es como de envidia, de que no, es mío y no te lo presto. No, porque nosotros, por ejemplo, amándolo, queremos que más lo conozcan, que más lleguen a ser su novia y luego su esposa. O sea, muy contrario a los celos de la carne, ¿verdad? Aquí es celo a él, a lo que a él le importa, a lo que él necesita en su corazón para estar complacido con nosotros. Eso es lo que celamos. Lo que él ha determinado que suceda y nosotros queremos que suceda, eso es lo que celamos. Entonces, en el celo a Dios, como hay un ardor por sus cosas, ahí es donde se empieza a manifestar que es por su palabra, por su justicia, por su hermosura, por su amor, por su bondad. Cuando alguien atenta contra eso, sentimos ese celo. Por eso, Jesús, cuando atentaron contra la santidad del templo, nosotros, por ejemplo, ya para que lo empiecen a entender entre nosotros cristianos, sentimos celo a Dios, a su palabra, por ejemplo, cuando vemos que allá hay alguien que dice ser de Cristo y que está diciendo blasfemias de Cristo. No estoy hablando del otro, el de allá, que no conoce a Cristo ni dice que es de Cristo, es satánico y dice blasfemias contra Cristo. De ese no hablamos. Aunque sentimos celo por Dios, ¿sí? O sea, no se siente bien que esté hablando blasfemias contra mi Dios. Pero como somos de un reino espiritual y en teoría vemos más allá, y dije en teoría porque a veces hay mucho cristiano cieguito, conocemos las cosas del Espíritu por el Espíritu que nos dio, entonces sabemos que ese satánico está extraviado, está cieguito.
No sabe ni lo que habla, ni lo que ve, ni lo que dice. Tenemos que tener misericordia y aunque sintamos celo con lo que está diciendo, le decimos, mira, bueno, mira, Dios te bendiga, no te preocupes, yo no te voy a pelear por eso, pero es que Dios te está buscando y bla, 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 bla. ¿Vamos bien? De ese no hablamos. Hablamos de los que dicen ser de Dios. Por eso el Señor Jesús celó la casa de oración, porque los que convirtieron en esa cueva de ladrones, la casa de oración, era aquellos que decían ser de Dios. Empezando por los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y todos ellos, y luego todos los mercaderes que en teoría conocían las leyes de Dios e iban a profanar el templo. Entonces Dios cela eso. Por eso Jesús dijo a los fariseos, cuando le dijeron, ¿estás diciendo que nosotros también somos ciegos? ¿Qué dijo Jesús? Bueno, si fueran ciegos no tendrían pecado. Lo que acabo de decir del satánico de acá, pues no tendría pecado, pues no sabe ni lo que hace, pobre. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. Como dicen que saben las cosas de Dios, su pecado permanece, porque están incumpliendo las leyes de Dios. Entonces, eso es lo que estaba celando el Señor Jesús. Eso es lo que nosotros celamos cuando vemos que alguien que dice ser de Dios habla blasfemias. Y no solo eso, el celo va a aumentar cuando vemos que esa blasfemia que dijo, la dijo a sabiendas, con corazón podrido, para torcer a las ovejas. Doble celo, porque primero está hablando mal de mi Padre, está diciendo groserías y tonterías, literalmente estupideces, de mi Dios, profanando su perfección, su justicia, su hermosura. ¿Cómo te atreves? Sabiendo que dices que eres de Dios, ¿cómo te atreves? El celo arde. ¿Y cómo te atreves a estar torciendo a estas ovejas? Están como ovejas sin pastor, no saben a dónde ir, y tú dices esa sarta de tonterías. ¿Cómo te atreves? Y surge el celo a Dios, pero ahí sí es por las ovejas, ahí es por el nombre de Cristo, es por su palabra. No podemos permitir que uno que se diga de Dios esté haciendo eso. Ese es el celo de Dios. Por eso Pablo no tuvo empacho en ver que algunos cristianos, pero que venían del judaísmo previamente, estaban enseñando a otros cristianos, pero que antes eran gentiles, les enseñaban si no os circuncidáis no podéis ser salvos. ¿Y qué dice Pablo en varias cartas, no solo en una? Dice, hermanos, cuídense de esos perros, de los mutiladores del cuerpo, porque ni sirven al Señor Jesucristo, solo a sus propios vientres, etc. Ojalá se castraran ellos completamente. En sus Biblias Reina Valera dice se mutilasen. En el griego dice cortarse las partes pudendas, castrarse, así literal. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pensaron que era muy duro poner eso, pues debieron ponerlo, porque eso es traducir, ¿sí? Ojalá se castraran esos que los perturban. Fíjense el apóstol Pablo diciendo de otros cristianos, pero necios que eran, y queriendo torcer a la cristiandad, condenarlos. Sabemos que los estaban condenando, ¿verdad? Porque la Biblia dice, porque de Cristo os desligasteis, dice en Gálatas, si por las obras de la ley de Moisés os queréis justificar, de la gracia habéis caído. Sabiendo el apóstol Pablo que los que estando en la gracia, dejan la gracia para irse a obedecer el pacto antiguo que producía muerte, el de la ley, dice, dejas a Cristo y la gracia y te vas por la ley, de Cristo te desligas, de la gracia caíste, te quedaste en condenación. Sabiendo que eso pasaba, viendo que están perdiendo a otros, ya habían querido torcer a algunos y están queriendo torcer a otros, les dice, hey, cuídense de esos perros. Y eran cristianos. Ahí ya no es de que el apóstol les dijo, a ver, cristianos, vengan hermanos, les quiero exhortar, porque seguro ya los había hecho, ya lo había hecho. Pablo no se brincaba las leyes de Dios. Y ya había ido a hablar de hecho hay varias cartas de Pablo que narran cómo él mismo y otros apóstoles se oponían a esos cristianos, ¿sí?, que andaban queriendo perturbar a otros. Mandan cartas en el libro de los Hechos a los cuales dicen, nosotros no les dimos la orden, y les andan diciendo que guarden la ley de Moisés. No vienen de nosotros, de entre los apóstoles, pero eran cristianos, rebeldes, necios. Y como no entiende el rebelde y el necio, una vez que ya fue exhortado, que ya se le explicó que Pedro, que Pablo, que Juan, que todos le dijeron que no es así, entiendan, y duro y dale con su necedad, entonces ellos, como dice la Escritura, con el tal ni te juntes, ¿sí?,
Apártate de esos tales que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, ¿sí? Señaladle y apartaos de los tales, porque no sirven a Cristo, aunque se digan cristianos. Ahí está el celo de Dios. Muchos que no aman a Dios y que no tienen celo de Dios ven mal cuando alguien cela a Dios. Si un pastor dice, cuídense de esos hipócritas de la prosperidad, ladrones, no falta el que se siente más bueno que Dios, que dice, ¿cómo dice ladrones hipócritas? Él ha de ser muy santo. ¿Por qué no te levantas, tomas la Biblia y le dices a Dios o al apóstol Pablo que está ahí arriba, le dices, ¿y tú qué te crees muy santo o qué? ¿Por qué les dices perros y falsos y hipócritas? Y tú, Señor Jesucristo, te falta amor. Es que ellos no tienen amor. Quieren que esos falsos condenen a esas almas, que no les digan la verdad. A ellos les gusta que esos falsos, que esos hipócritas, esos obreros fraudulentos, estén blasfemando el nombre del Cristo que dicen amar. Ellos, los que critican, que no se diga nada de ellos, bueno, esos que dicen eso, el Cristo que ellos dicen amar, aquellos tales lo están blasfemando y ellos dicen, pues déjalo, que digan que Cristo es ladrón, que le interesa el dinero nada más y que si lo compras con dinero, como a una prostituta, pues él se vende. Déjalos. Y se oponen a que uno diga, cuídense de esos, como dice Pablo, cuídense de esos perros. Yo ni siquiera lo he dicho. Si lo digo un día me apedrean. Pero sí hablamos fuerte, porque es el celo a Dios. No queremos que se estén perdiendo las almas. Y cuando un opositor se levanta a defender al diablo, pues también arde el celo. Y se le va a decir conforme a su necedad, dice el proverbio. ¿Sí? Así lo manda Dios. Y si otro se opone, pues también. O sea, no es que es por mayoría de votos. Si en la mayoría de las iglesias lo que hay de mayoría son necios, muchas veces. Entonces, no vamos a callar celando a Dios. Ahora, esto estoy hablando en general de alguien que predica y ve que están torciendo la doctrina. El tema es amplio, daríamos un montón de ejemplos de la Escritura donde el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Judas, etcétera, hablan de esto, así, fuerte, con palabras duras, que muchas veces los que juzgan y critican ni siquiera conocen esas palabras duras, hay que decírselas y nunca las habían visto en la Biblia. Entonces, ahora trasladándolo ya no solamente a predicadores, ministros, los hermanos. ¿Por qué estamos hablando del celo a Dios? Bueno, porque también entre el cristiano debe de haber celo a Dios, compasión. ¿Para qué? Bueno, pues para realizar adecuadamente cosas en su vida espiritual, en su vida en Cristo, cosas cotidianas, hacerlas bien y no faltándole el respeto a Dios, o siendo cobardes, o siendo personas que yerran simplemente, para no ir más lejos. Porque, por ejemplo, en esa falta de celo a Dios se puede dar el caso en que alguien está haciendo algo mal en una iglesia y dice alguna blasfemia, alguna falsa doctrina, dice algo malo acerca de Cristo, a sabiendas o sin saber. Atención, no importa si es a sabiendas o sin saber. Lo que digo es que es peor cuando ya lo saben. Pero en ambos casos hay que celar a Dios. Si lo hizo sin saber, pues el celo a Dios y a los hermanos me dicen, tengo que decirle porque no puedo dejar que se queden en error los que están aquí oyendo la prédica. A ver, voy en mansedumbre a decirle. Y si es a sabiendas, es a reprenderle. Entonces, por falta a veces de celo a Dios, no hacemos lo correcto cuando vemos que le están blasfemando, que están torciendo su palabra, que le están llamando mentiroso. Y hago una aclaración, por eso mencionaba yo del hermanito que hoy ingresó como nuevo. En su audio que envió se le nota ese celo a Dios. Lo mencionó ahorita que lo escucharon, pero en el audio él dice un poquito diferente. Dice, y yo estaba viendo que están enseñando cosas que no son así en la Biblia, y hasta un poquito confundido. Pensaba que el que estaba mal era yo, porque todo mundo, fíjense, todo mundo dice, no, está bien así, déjalo. Porque no leen la Biblia los cristianos. Y él, sabiendo que no era así, dice, es que yo estoy viendo que no está bien y que no, que están haciendo tropezar a las personas que apenas se están acercando a Cristo, gentes de bajos recursos, etcétera, y les están haciendo tropezar. Y yo mejor me salí, dice, porque yo no quería pecar, porque yo sentía que quería regañar a todos los que hablaban eso. Eso es celo a Dios.
El hermano quizás ya no terminó de hacer eso por su propia confusión y temor a Dios. Por eso ahora se dan cuenta que viene la otra prédica, el temor a Dios. Cuando en temor a Dios no sabes si estás correcto en lo que estás pensando y actúas, pecarías. ¿Por qué? Porque sabes en tu corazón o sientes en tu corazón que hay una posibilidad de que esto que haga ofenda a Dios y lo hago, estás pecando de no importarte si se ofende a Dios. ¿Vamos bien? Bien. Entonces ahí en ese caso el hermano no tiene falta en él. En todo caso un acierto, porque decía yo sentía que quería regañar a todos y se sentía mal por sentir que quería regañar a todos, sin saber que eso es lo correcto y esa es una virtud delante de Dios, no un error. Que conforme a la Biblia eso es lo que se hace, son mandatos de Dios. El tema es muy amplio. Tendríamos que aventarnos todo el tema de juzgar en la iglesia y las órdenes de Dios y todo lo que dice el Antiguo Testamento también. Ya citamos hace un rato a Ezequiel, de que tienes que decirle o a ti te pido cuentas de su sangre. Un montón de cosas. El tema es amplio. Pero mientras se desconoce, el hermano puede estar en confusión y dice, no, mejor me voy porque voy a pecar, porque los quiero regañar a todos, están haciendo mal. Ese era un acierto. Es un error, lo contrario. Es un pecado, lo contrario. Tolerar la falsa doctrina, tolerar al que está metiendo tropiezo. Y con estas palabras literales, sé que ustedes lo conocen, en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3, donde el mismo Señor Jesucristo le está hablando por su ángel al apóstol Juan, le dice de varias iglesias, tengo contra ti que toleras. ¿Y qué cosa? Entre doctrina o personas. Algunos les dice, tengo contra ti que toleras la doctrina de los nicolaitas, la cual sabes que yo aborrezco. Y lo toleras. ¿Qué estaba pasando ahí respecto a este tema de hoy? No tenían celo. No tenían celo a Dios, el pastor de ahí, porque se escribe al ángel de la iglesia. No tenía celo a Dios y tolera. Bueno, pues que hable las doctrinas de los nicolaitas. Pues no es cierto, pero pues que lo digan. ¿Y qué dice Dios? O sea, no me lo estoy inventando, de que es una virtud el hablar y no tolerar. El pecado es tolerar, la virtud es no tolerar. Tengo contra ti que toleras la doctrina de los nicolaitas. Dije hace un rato, se va a hablar ahorita de tolerar doctrinas, ¿verdad? Luego dije personas, pero no, me brinqué. Doctrinas, también hechos y personas. Entonces dice, toleras la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Tengo contra ti eso, contra ti que toleras. 2, más adelante a otra iglesia le dice, y tengo contra ti que toleras los hechos de los nicolaitas, las acciones de los nicolaitas. ¿Sí? Ya no es solamente la doctrina, sino los hechos. Es decir, que en un momento esa doctrina era una enseñanza. ¿Qué pasó? La tomaron algunos y se empezaron a perder haciendo los hechos de esa doctrina. Entonces, toleras doctrinas, están mal. Toleras hechos chuecos, tengo contra ti que lo toleras. Y luego de los hechos chuecos, personas que pecan obstinadamente dentro de la iglesia y no entienden, también es un pecado tolerarlos ahí. Dice, y tengo contra ti que toleras, ya no la doctrina, ya no las acciones, toleras a esa mujer Jezabel. ¿Así dice? ¿Lo corroboramos? ¿O sí dice así? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, profetiza. Y que por cierto, está enseñando a mis hijos a comer de lo sacrificado a los ídolos, a prostituirse, a fornicar, etc. Tú la toleras, a ella la toleras. Tengo eso contra ti. ¿Qué estaba pasando en estos tres casos? Falta de celo a Dios, porque de querer agradar al hombre, por quedar a gusto con los hombres, o por ir conforme a la filosofía barata de que no, pues Dios es amor y con todos igual. Eso es ser hippie, no es ser de Dios. ¿Sí? El hippie sí dice amor y paz para con todos, ¿sí? Pero está drogado. ¿Sí? Pero Dios ama a los que le aman. ¿Y le hallan todos? No, los que temprano le buscan. Él va a honrar solo a quien le honra.
atiende al que le obedece. Si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mí, pedidme lo que queráis y os lo doy. Bueno, entonces, en este sentido, el Señor nos está mostrando ahí en Apocalipsis que nosotros no podemos tolerar esas cosas y muchas otras solo por querer agradar al hombre, porque entonces nos falta celo a Dios. El apóstol Pablo dice: si yo todavía quisiera agradar a los hombres, yo no sería siervo de Jesucristo. Entonces, ¿de quién? Porque de los hombres tampoco, ¿verdad? El que está desechando la palabra de Dios diciendo: soy siervo de Dios, pero esta palabra no me sirve, ¿a quién sirve? Al diablo. Si yo quiero agradar a los hombres, no soy siervo de Jesucristo, soy siervo del diablo. ¿Sí? A él le sirvo para que se pierdan. Entonces, mucho cuidado con que queramos agradar a los hombres. Ya estoy terminando. Si se dan cuenta, mis hermanos, a eso me refería cuando dije: tenemos que tener celo a Dios para hacer adecuadamente nuestras acciones cotidianas en nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Estoy en una iglesia y hablan una blasfemia y yo no dije nada, me salgo sabiendo el tema, sabiendo la doctrina y diciendo amar a Dios. Entonces no tengo celo a Dios, no le estoy amando adecuadamente, no me está importando realmente. Si erré por desconocimiento, porque dudo todavía y porque no tengo la doctrina firme, bueno, no te preocupes, estudia más, aprende, pregunta y luego ya vas y actúas bien. Hasta ahí a lo mejor no hay pecado. Pero quien diga que sí le ama, que sí le cela, que sí conoce la sana doctrina, tiene que celar la sana doctrina. Tiene que pelear. El Señor condena las contiendas. Sí, pero en muchas veces se nos aclara que son contiendas necias, ¿verdad? Contiendas y disputas necias de hombres corruptos de entendimiento que tienen la piedad como fuente de ganancia, etc. Contiendas necias, absurdas, tontas, por cosas que ni van, que si genealogías interminables, que si la ley de Moisés, que si quién es más que Pablo, si Apolo, o sea, tonterías. Eso es un pecado. Pero contender por la palabra es una obligación. Judas, capítulo único, dice, verso 3: mis amados, por la gran solicitud que yo tenía de escribirlos sobre nuestra común salvación, me es necesario exhortarles a que contiendan. Pero no que Dios odia las contiendas, sí. Las necias, las tontas, las que no son por algo santo. Pero por la palabra, no solo te dice, tú contiende. Es que no quiero ser contencioso. Contiende, es una orden, pero por la palabra. ¿Y cuál? No la tuya, la de Dios. El problema está, por eso la complejidad del tema, es que muchos creen que están contendiendo por la palabra cuando expresan sus propias tonterías y conclusiones. Y quieren decir, esto está mal, y les dices, ¿dónde dice la palabra? ¿Ves que un versículo yo me acuerdo? Ajá, y los 500 que dicen lo contrario, ¿qué? Ese no está contendiendo por la fe que fue entregada una vez a los santos, como dice aquí. No está contendiendo ardientemente por la sana doctrina que conoce. No, sino por la doctrina que no conoce, que no te puede decir, que no te puede citar, no te puede sustentar y que sí sustenta con sus propias palabras, dichos y filosofías. Ese es un contencioso necio que está en condenación. Pero el que conoce la doctrina, ustedes, los de Zoom y los de aquí, que ya conocen la doctrina y están firmes, dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. O sea, ya tienes la sana doctrina, no dudes. Abre tu corazón por si un día alguien te presenta algo que te confunde y dices, ah, caray, déjame lo analizo. No deseches lo que tienes, solo analiza. No te cierres en necedad a decir, no es cierto, todo lo que digan los demás no me importa. No, eso es necedad también. Siempre estamos aprendiendo. Pero donde estás firme, permanece firme. Con toda la palabra, no con 3 versículos. Con todo el tema en la escritura. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, el que está conociendo la doctrina debe de contender por la doctrina. Ahora, ya termino, decía, ¿y por qué debería contender por la doctrina ese tal? Nada más porque Dios dice contiende y dice, bueno, es que dice que contienda, pues vamos a contender, a ver qué. ¿Por eso? Se supone que si está en el Espíritu contiende por celo a Dios. Porque dice, o sea, da las razones el apóstol Judas, dice,
Contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque hay algunos hombres que han entrado a la iglesia encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados a esta condenación son hombres impíos que quieren convertir en la iglesia en libertinaje lo que es la gracia de nuestro Dios. Y aún se atreven a negar al único y soberano Dios, Señor Jesucristo. Y luego les dice que van a ser condenados, que mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman las potestades superiores. Verso 10 dice, esos blasfeman, ojo, blasfeman a Dios de cuantas cosas ni conocen, y en las que por naturaleza sí conocen, se corrompen como bestias irracionales. Porque eso pasa. Cuando hay algún contencioso, hay cosas que habla que ni sabe de lo que está hablando. Pero cuando algo le dices, bueno, hermano, tú sabes que la palabra dice esto, ¿verdad? No, sí, eso lo sé. ¿Y qué opinas? Es que esto, bla, 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 y empiezan como bestias irracionales. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. A ver, hermano, acabas de decir que sí dice eso. Y luego dices que sí, pero que quizás no, porque tú piensas que no, porque a veces sí, porque a veces no. ¿Qué onda contigo? Sí, pero es que... O sea, como bestias irracionales. Literal, así lo dice. Ay de ellos, dice. ¿Por qué tendríamos que contender en este sentido? Pues nada más por celo a Dios. Porque Él es tan bueno, es tan perfecto, no se le escapó nada. Es tan justo en sus juicios. Es tan hermoso, tan tierno cuando le buscas. Es tan responsable para corregirte cuando tienes necesidad, corregirnos. Tan tierno que lo hace amorosamente cuando que merecemos a veces azotes. No nos has pagado conforme a nuestros pecados. Ay, tan perfecto que no se le escapa nada. Y que venga un hijo de la vecina que se dice ser de Cristo a decir, no, pues así no es. Óyeme, no, ¿qué te pasa? No estés diciendo groserías de mi Señor. De mi Señor no vas a hablar así, discúlpame. Por eso arde el celo cuando vemos estos hijos de Satanás, de Maldonado, de Ana Méndez, todos esos decir cosas como que el Shaddai significa busto grande, pero con groserías. O como que dicen que Jesucristo es como una prostituta que no te abre las patas si no es por dinero. Y así lo dicen en video. Es como te atreves, ¿sí? Gracias a Dios que estamos lejos. Porque si no, igual seguíamos el ejemplo del Señor Jesús de agarrar un látigo, ¿sí? Eso haría Jesús. Discúlpame. Si lo dicen por Él, a lo mejor ni lo haría. Pero si lo están diciendo por el Padre y por el Espíritu Santo, el Señor Jesús ya les hubiera dado. El juicio que les espera es terrible a esos. Pero el problema no es solo eso. El problema es que están perdiendo a las almas. Que ciegos los vuelven más ciegos. Y que cuando dicen estas tonterías los otros, amén, amén. O sea, ¿cómo dices amén a eso? O sea, Dios mío, es el celo a Dios. Y no les odias a las ovejitas que están poniendo ese tropiezo. A los que saben que están haciendo mal, no los odias, pero aborreces hasta la ropa que llevan puestas, dice aquí. ¿O no? El mismo Judas, verso 22. A algunos que dudan, convéncelos. A otros, salva, aunque sea arrebatándolos del fuego. Pero de otros, de estos que estamos hablando aquí en Judas, dice Judas, aborrece hasta la ropa que llevan puesta contaminada por su sangre, por su carne. Hasta la ropa aborrece. ¿Por qué? Que no pueden ser que estén diciendo tales blasfemias de mi Dios y se digan cristianos. No, por favor. Y torciendo a otros. Si amas a esos otros, tienes que enardecerte como una madre por sus hijos. ¿Cómo te atreves a hablar de mis hijos? Así, ¿sí? Por eso vas a ver a hombres de Dios que van a decir así en su cara a las personas y sin temor a decir nombres y apellidos, fulano y mengano. ¿Cómo te atreves, hijo del diablo? Claro que hay otros pastores que le llaman hijos del diablo a todo y también están mal. Hijos del diablo, se ponen a gritar hijos del diablo. Creen que por mucho gritar se cela a Dios. No, se cela la doctrina de Cristo y se cela a Cristo conforme a su doctrina, no conforme a sus propios pensamientos. Entonces, para que nosotros tengamos una mejor vida en Cristo, estemos más acorde a Él, debemos de celar su santidad, celar sus mandamientos, celar su palabra, celarlo a Él y estar dispuestos a actuar, sea con un poco de mansedumbre en su momento, pero con celo a Dios, sea con más firmeza en otro momento, pero igualmente con celo a Dios, o sea con autoridad, pero con celo a Dios, porque hay de casos a casos.
Y debemos de hacerlo porque es nuestra obligación. Si los que sabemos sana doctrina no defendemos esa sana doctrina, como dice el apóstol Judas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si los soldados que saben usar las armas no defienden sus armas, ¿quién se las va a defender? Entonces, por eso tenemos nosotros el mandato. Y aparte, pues porque no queremos ser desagradables a Dios, ¿cierto? Queremos serles hombres valientes, esforzados, no medrosos, cobardes, pusilánimes. Porque Dios no os ha dado espíritu de cobardía ni de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no somos unos cobardes, vamos a hablar. Tengamos temor de Dios para no caer en error y en pecado de que estemos hablando lo que no es. Tengamos temor a Dios de no hablar por ego. Tengamos temor de Dios de no hablar por contienda o vanagloria, como dicen Filipenses, nada hagáis por contienda o vanagloria. Y ahí es donde entra la segunda prédica que viene de aquí 8 días. Porque si no hay temor de Dios primero, el celo a Dios no puede ser celo a Dios. La persona puede estar hablando envanecida y ya está en pecado. Pero estoy celando la palabra. No, estás en pecado de soberbia, estás envanecido. Entonces tiene que haber ese temor a Dios. Y por ese temor a Dios, que es muy diferente de lo que algunos creen que se le teme así de que hoy te tengo miedo. No. Es propiamente temor de fallarle, ¿sí? Luego lo veremos. Con ese temor a Dios, primero en nuestro corazón, podemos ejercer el celo a Dios. Pero yo quería hablar de este tema primero porque hay algunos, muchos, que a veces tengan o no temor a Dios, a veces no tienen celo a Dios. Y mínimamente hay que celarlo aunque no tengas temor de Dios. Alguien diría, pero ¿cómo un cristiano sin temor de Dios? Pues aunque no lo creas, sí hay, y muchos. Pero entonces estás enseñando a que por fin es importante el temor a Dios para no celar erróneamente, y ahorita dices que aunque no lo tengan, lo celen. Bueno, es que mira, cuando tú defiendes la palabra, defiendes a Dios de alguna u otra manera, aunque no te estés preocupando en ese momento por si estás en temor a Dios y en santidad haciéndolo, lo cual es un error, que no estés atento a eso. De todas maneras, es mejor hablar y que 5, 10 o 15 se edifiquen con ese celo de esa doctrina de corregir, a que se queden con el error. ¿Vamos bien? Porque si lo hiciste con santidad, recompensa tendrás. Y los otros se salen de su error. Y si lo hiciste por contienda o vanagloria, soberbia o similar, sin temor de Dios, de todos modos los otros son edificados y tú vas y de luego le das cuentas a Dios, pero ya nomás eres uno. Y en todo caso, si te condenas, pues eres uno, pero que no dejes condenar a los demás. Claro que nadie quiere condenarse. No estoy diciendo, no importa que andes sin temor a Dios, tú habla. No. Es en el peor de los casos, de todos modos, habla. Y luego, esfuérzate en andar en temor de Dios, lo cual vamos a ver la semana que entra.